Los abuelos han tenido que asumir la responsabilidad de quedarse con los nietos en muchos casos para que los padres y las madres puedan salir a otros países a tratar de obtener trabajo e ingresos que les permitan mantener a sus hijos aquí y luego estabilizarse, pues llevárselos a donde hayan decidido que sea su destino. Creo que es un tema en el que todos nosotros indirectamente o directamente estamos involucrados, porque la pregunta que no se hace es quién de los que nos estoy oyendo no ha pasado por un caso igual. El hermano, la mamá, el papá, el hijo, el sobrino, el tío, que se han tenido que ir del país en la búsqueda de un destino distinto. Y hablando de destinos distintos, hoy, por cierto, el gobierno, la Cancillería ecuatoriana y el gobierno de Ecuador expulsó al embajador venezolano por considerar ofensivas las declaraciones dadas por Jorgito Rodríguez, para variar, en la cual él señalaba que el presidente de Ecuador había mentido en la ONU. Había mentido cuando se refería a que señalaba cifras de los migrantes venezolanos recibidos en Ecuador, y para eso el gobierno no existe. Y hago la acotación porque pareciera que la gente sale del país, van a todas partes y el gobierno insiste en que eso es mentira. Quiero leer el comunicado oficial de Ecuador. Dice: la Secretaría Nacional de Comunicación, mediante su titular Andrés Michelena, dijo que las declaraciones del ministro de Comunicaciones venezolano Jorge Rodríguez demuestran que ese socialismo corrupto, asesino y mentiroso del siglo XXI todavía vive en Venezuela, provocando la migración masiva más grande de la historia de sus ciudadanos por la nefasta administración del señor Maduro. Rodríguez es de esos venezolanos que avergüenza a los migrantes de Ecuador. Por su parte, abraza y cuida solidariamente, contrario a lo que el gobierno irresponsable de Maduro no lo hace. El pueblo venezolano se ve obligado a un éxodo por la indolencia de sus autoridades. En su visita reciente, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, reconoció el trabajo que hace Ecuador para tratar el tema de los refugiados e inmigrantes, en particular de los venezolanos que han huido de su país. Ecuador lamenta que, en lugar de reconocer los esfuerzos que como país se ha realizado para cuidar a los migrantes venezolanos, destinados recursos económicos y atención de las instituciones del Estado, el representante del gobierno de Venezuela se queje públicamente. Coloca el comunicado: qué pobreza del ser humano. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, mediante una nota diplomática, expulsa a la representante de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Quito, Carol Josefina Delgado. Además, la declara como persona no grata y demanda su salida del territorio ecuatoriano en un plazo de 72 horas. Estas son las locuras que no mide el gobierno. Cuando Jorge Rodríguez, que estaba desaparecido, ayer tuvo su protagonismo de novela, y es de novela, porque llegó con la narrativa de nuevos arrestos y nuevas detenciones en el famoso magnicidio, presunto magnicidio, y luego enfiló contra el presidente de Ecuador. A mí el comunicado me llama a la reflexión, sobre todo porque esos países están recibiendo a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Nadie se está yendo de Venezuela porque desea irse a buscar un destino distinto en otra parte. Se está yendo porque no lo consigue en Venezuela, tiene una crisis económica y social y más todo este tema hiperinflacionario del cual Stalin va a hablar ahora con el diputado Alvarado, y hace que la gente salga en la búsqueda de alguna opción. Y por eso inicié el programa diciendo: los que estamos almorzando con un sobrino o un nieto porque se fueron los padres, porque es la forma de poder mantener la estabilidad de colegio, educación, salud, etcétera. Hablando de salud, por cierto, hoy salió ya en Gaceta Oficial los precios de las medicinas. Esperemos que no solo publiquen los precios de las medicinas, sino que aparezcan las medicinas para uno poder encontrarlas en los momentos de emergencia. Y bueno, quería arrancar con este comentario porque de verdad es muy desagradable que, por las imprudencias de Jorge Rodríguez, que ahora es canciller parece, Venezuela en este momento se ha expulsado a una embajadora, porque es que de verdad Jorge Rodríguez no puede decirle al presidente de Ecuador: usted mintió en Naciones Unidas, usted es un mentiroso, porque usted dio unas cifras que no son. ¿Qué sabe Jorge de cifras? Me imagino que debe saber muy bien las cifras de sus cuentas, las cifras de todas las cosas que debe tener pendiente en la vida,
pero no sabe la cifra de los venezolanos que están migrando. El gobierno no puede seguir diciendo que trajo 900 venezolanos, 800 venezolanos, o como decía ahora, que colocan unos autobuses de mentira, que los llenan de nacionales de esos países para fingir que eso está ocurriendo. No sigan negando esa migración porque no hay forma de esconderla. E insisto, todos los que nos están oyendo tienen un caso muy cercano de personas que han tenido que tomar la decisión de irse del país para poder garantizar cierta estabilidad de sus familias aquí. Y esa salida, por supuesto, no es cómoda. Es pasar trabajo, es estar en otro sitio, es no estar o perder parte de ese arraigo, esa venezolanidad que tenemos nosotros, que nos lleva a que, y siempre lo hemos dicho, no hay mejor tierra, no hay mejor país, no hay mejor caserío, mejor pueblo, mejor casa que la nuestra en este territorio, aquí en Venezuela. Por eso es que todos los días luchamos para seguir aquí y vamos a seguir luchando para seguir aquí. Y la verdad es que uno tiene que pedir disculpas al pueblo de Ecuador por la ofensa emitida por Jorge Rodríguez, porque en definitiva ellos están siendo receptores, están recibiendo. Fue en Ecuador donde se hizo la reunión en la cual se acordó que los venezolanos podíamos entrar a distintos países con el pasaporte vencido. Y eso está pasando. Así que nos abren las puertas y desde aquí disparan. Porque ¿cómo le gusta a Jorgito un disparo? Porque no tiene más nada que decir. ¿Qué comunica? ¿Cuál es el éxito del gobierno comunica? Que no nos alcanzan los reales para poder comprar la comida, ni las medicinas, ni pagar servicios. Eso es lo que van a comunicar, que los hospitales siguen mal, que no hay luz, que no hay agua, y de eso vamos a entrar hoy en el programa. Ya llegó Stalin y quiero dejar en la palabra a Stalin González, que llegó ya aquí a la radio. Hola, mi amor. Buenas tardes. No, venía escuchando en el carro parte del inicio y ahorita aquí en el estudio, ¿no? Que el gobierno y Maduro y todos ellos también anoche quieren negar en público, negar en los medios una realidad que existe, que es que los venezolanos la estamos pasando mal y por eso se está yendo una gran cantidad de venezolanos del país, ¿no? Y que hoy hay grandes comunidades de venezolanos mucho más en Sudamérica porque es más barato irte. Porque es más barato irte en términos de que es mucho más doloroso, sufres más, es mucho más accidentado el viaje, pero es más barato, ¿no? Irse a Sudamérica por tierra. Pero con estos días yo escuchaba sobre España en el discurso del embajador de España en el Día de España, la semana pasada, que hubo un acto en la embajada, y él habla que la comunidad de venezolanos va un poco más de 300.000 venezolanos en España. Hablan de 350.000 venezolanos. Estamos hablando de 347.000, creo que dijo. Entonces estamos hablando a un país que son 9 horas de vuelo y que los boletos no son nada baratos. Entonces, imagínate cómo es el éxodo alrededor, ¿no? Tiene que ver Colombia, Ecuador, Perú, Chile, o incluso Estados Unidos. ¿Cuántos venezolanos hay allá afuera? Es una realidad que no se puede ocultar, está ahí, está pasando. Bueno, que quisiéramos que se pare, sí, pero para que eso pare tiene que cambiar la situación del país, y para que cambie la situación del país tiene que cambiar el modelo, y para que cambie el modelo tiene que cambiar el gobierno, porque mientras estos señores estén en el Ejecutivo nada va a cambiar, nada. Hoy cada uno, incluso aquí lo hablamos en la ONU, fueron varios presidentes los que hicieron referencia sobre el tema, porque hoy es un tema al que preocupa a todos los países. O sea, es de geopolítica cualquier economía, ninguna economía de Sudamérica está preparada para recibir 500.000, 600.000 venezolanos, que es lo que hoy está ocurriendo. Hoy Hoy, en el caso de Brasil, por ejemplo, las ciudades más cercanas de la frontera, que estamos hablando más que para llegar a la frontera de Brasil, desde la ciudad más cercana tienes que rodar 14, 16 horas, y después de la frontera para llegar a cualquier otro poblado es mucho más tiempo. Ninguno en términos de servicio, de economía, de trabajo, de estudios, de escuela, de hospitales, nadie está preparado, y por eso es que ha sido un gran tema. Hoy se compara, así como para Europa, un tema toda la migración de África a Europa,
en países como España, Italia o Francia, que hay una migración africana grande, hoy hay una migración de venezolanos por todo el continente, producto de lo que está pasando en Venezuela. La gente no se está yendo porque está feliz. La gente no se va para otro país porque es que estoy fastidiado aquí, ya no quiero. No, la gente no se va porque pararte, entonces trabajas y no te alcanza el dinero. Si te enfermas vas para el hospital, entonces es una desgracia. Vas y a trabajar, entonces no hay transporte, tienes que montarte en un camión a ver cómo si estás en Caracas. Si vas en Caracas, el metro es un desastre, las colas reaparecen, se va acabando el oasis de las medidas económicas. Entonces, otra vez las colas vuelven al supermercado, otra vez la escasez los productos, aparece. La carne no aparece. No hay Yo carne, hice una cola el sábado pollo. de casi 2 horas y media en un automercado. Entonces, X. Se está yendo la gente porque no la estás pasando bien. Entonces, no hay agua, se va la luz, no hay teléfono. Se te daña, el que tiene carro, se te daña un carro para comprar el repuesto, es un suplicio. Entonces, eso está ocurriendo y el gobierno cree que va a ocultar eso con una rueda de prensa, con 4 láminas de PowerPoint, inventando cuentos y novelas. O sea, yo entiendo que Jorge Rodríguez me hubiera encantado ver a Jorge Rodríguez hablando ayer de qué fue lo que pasó con Fernando Albán. No, pero es que además, o sea, recordarle, así como su papá hubo un exceso en la tortura, murió, que él y hubo responsables, estuvieron presos y siguen presos. Me hubiera encantado oír ayer a Jorge Rodríguez hablar de ese tema. Entonces Jorge Rodríguez utiliza todo porque además él es buena pluma, un tipo que además se ha ganado hasta premios de literatura cuando habían los premios estos del Nacional. Entonces todo eso lo utiliza para el cuento político, pero para dañar a la gente. Porque si ese cuento fuera para escribirlo y que alguien se lo imprime y vendiste 7 libros, pero le estás dañando la vida a un gentío, le estás acabando con la vida de la gente con ese cuento y con ese invento sin ningún sustento. Entonces, por tu deseo del poder, por quedarte más, por tener privilegios, por vivir bien, por estar tranquilo, porque no te pase nada, por andar con tu poco escolte, por hacerte un poco de cosas, entonces inventas esos cuentos que le estás dañando a un gentío y además estás haciendo sufrir a un país, además. Claro, pero es que además, si había lo de la ONU, ¿por qué no lo dijo apenas regresaron de la ONU? O sea, ¿cuál fue la puntada? No voy a decirlo. Claro, ¿cuál es la puntada? Si él estuvo en la ONU, no lo digo desde ya, porque no declaró estando en Nueva York y se fue para la Quinta Avenida, agarró un micrófono y declaró ya como un macho, mero macho. Y así es. Bueno, a mí lo que me molesta de lo que él hizo, y quiero aclararle a los que tienen familiares en Ecuador, porque a veces la gente dice, wow, sacaron al embajador de Venezuela en Ecuador, de repente mi hijo lo van a sacar de Ecuador también, que está trabajando allá en estos momentos. El comunicado que da de la presidencia, del Ministerio de Relaciones Exteriores, al final dice, y esto para tranquilizar los que nos están oyendo y tengan familiares en Ecuador, la República de Ecuador no tolerará ninguna muestra de irrespeto a sus autoridades. Sin embargo, el Ecuador, fiel a sus principios democráticos y humanitarios, continuará brindando asistencia a los ciudadanos venezolanos que ingresen al país, contribuyendo con un esfuerzo económico y social significativo para proteger sus derechos humanos. Pues esto quiere decirles que la que sale es la embajadora, que tiene un plazo de 72 horas, pero que los venezolanos que se han visto obligados por la ineficiencia y la corrupción de este gobierno a migrar a Ecuador, están garantizados sus derechos. Podrán los que van en camino de ingresar al país y los que están allá, Ecuador mantendrá su esfuerzo para garantizar sus derechos humanos. Y creo que es lo importante al final. Países que entienden que el gobierno no son los venezolanos. Y que por eso me gustó, y lo leí, el comunicado del ministro de la Secretaría de Comunicaciones de Ecuador, cuando él dice que Jorge Rodríguez no representa a los venezolanos. Ofende la dignidad de los venezolanos con sus palabras, porque los venezolanos hemos dado muestra en muchos de esos países de que somos gente con espíritu de lucha, trabajadores, hechas para adelante. Como todo hay buenos y malos, pero la mayoría han sido muy buenos, que somos competitivos a donde vayamos, pero competitivos en el buen sentido, en querer hacer las cosas bien. Y sobre todo que donde llegamos ponemos un toque característico, porque nosotros de verdad somos súper especiales. Este es un pueblo tan especial que este año entero lo hemos llevado, muchos años, pero este ha sido intenso, donde nos dan hasta con el todo
y todos seguimos en pie, luchando, avanzando, y cada madre de este país lucha todos los días para que sus hijos puedan tener lo básico en cada uno de sus hogares. Sí, no, hoy además tú ves estos días no se consigue en la calle a la gente y está la pregunta, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿me voy o no me voy? O sea, todo el mundo le digo, aquí hay que quedarse, resistir y luchar y lograr que podamos hacer el cambio, ¿no? Y que podamos lograr el cambio que todos anhelamos, que no ha sido fácil, que hemos hecho de todo, pero que hay que seguir enfrentando esa narrativa del gobierno y en cualquier espacio que uno tiene uno que repetir. Hoy hay un control del gobierno de los medios de comunicación, del comunicarse con las personas y que hay que hacer ese esfuerzo y repetir una y otra vez el mismo mensaje, de decir quién es el responsable o de mostrar de quién es la responsabilidad de que esto esté ocurriendo, el por qué estamos viviendo así. Hay que repetirlo en cada uno de los espacios, porque todos los espacios son importantes. O sea, el control que tiene el gobierno de los medios de comunicación es impresionante. O sea, la cantidad de venezolanos desinformados por múltiples cosas, porque en algunos noticieros ya no lo pasan, porque no quieren ver televisión, porque no tienen tiempo, porque se le dañó el televisor, porque no tiene para pagar, porque un apagón le dañó el televisor, porque además hubo apagón de electricidad, porque no tiene para pagar el televisor por cable si es que tuvo en algún momento. O sea, eso es una realidad que está, y a quienes nos escuchan hay que hacer el gran esfuerzo de repetir 1000 veces, y de las veces que sea necesario hay que repetirlo, señalar de quién es la responsabilidad de esto y que hay que construir la salida, hay que construir y forzar o luchar porque haya una salida y que los venezolanos podamos decidir nuestro destino, decidir el cambio de rumbo para ya de una vez por todas tener ese cambio que todos queremos, ¿no? Y que todos anhelamos. Creo que tenemos creo que estamos en el tiempo. ¿O sigo, César? Pregunto, vamos a un corte. Estamos más pilas nosotros que usted hoy. Ya venimos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:18. ¿Quieres conocer de dónde provienen las repeticiones de experiencias en tu vida? Aprender a reconocer las emociones ocultas que te llevan a enfermarte. Francis Blanco, terapeuta especialista en bioneuroemoción, constelaciones familiares y análisis del transgeneracional, te tiene las respuestas a todas estas interrogantes. Contáctala en Instagram por @elhilodefrancis o en su correo electrónico elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, aquí volvemos contigo, Liliana Hernández y Freddy Davalillo, que nos ve del otro lado del vidrio. Bueno, aquí seguimos con los temas, ¿no? En algún momento ahora vamos a conectarnos, vamos a llamar al diputado Alvarado y que hablemos sobre el tema de la inflación, lo que está ocurriendo, porque es que aquí hay que seguir hablando y dar la responsabilidad. Creo que espacios como este deben usarse para tener argumentos y discutir con el que esté confundido, el que no crea que es verdad, claro. El que crea que lo que estamos viviendo, porque el gobierno tiene una campaña ahora de que lo que estamos viviendo es culpa de las sanciones,
que esto viene por culpa de las sanciones y que pobrecito, cuando no es verdad. Aquí la economía venezolana tiene 5 años de decrecimiento, de que no aumenta el Producto Interno Bruto, desde que usted ve las cifras desde la producción petrolera, desde el 2007 para acá venía una caída leve, pero venía una caída de la producción, y que en los últimos 4 años se ha intensificado, que en los últimos 2 la caída ha sido estrepitosa, la caída de ingresos petroleros. Esta crisis que hoy vivimos es culpa del modelo, es culpa de las decisiones que se tomaron durante los últimos años. Todas las decisiones que se hizo de la industria petrolera, ahí están las consecuencias. Esto no es una decisión de los últimos 2, que los últimos 2 se agravó, pero son 10, 11 años de toma de malas decisiones, de haber endeudado PDVSA, de haber endeudado, incrementado la deuda interna, y que un país que tiene los recursos que tiene como Venezuela no tiene la necesidad de estar viviendo la crisis que hoy tenemos, y que es parte de lo que hay que seguir debatiendo. O sea, la Asamblea, por ejemplo, a falta de cifras oficiales, porque es parte el gobierno cree que va a cambiar la realidad porque no publique la cifra de inflación, o porque el Banco Central no la publique. La Asamblea Nacional, con el trabajo que se ha hecho desde la Comisión de Finanzas, y que el diputado Alvarado es parte de él, es que la inflación de septiembre fue del 233%. Entonces empiezas a ver como ese oasis de las medidas, porque había una cosa en medio de lo que estamos viviendo, cuando el gobierno anunció las fulanas medidas esas, hubo algunos que creyeron, bueno, esto puede ser una solución, y hubo como una expectativa de ello, ¿no? Aquí eso va a ser una solución. Si aumentó el sueldo de 5.000 bolívares, que aprovechó la reconversión para aumentarlo a 1.800 bolívares. En ese momento eran $30 al mercado secundario. Y bueno, ya hoy podemos ver cuánto significa eso. Desde ese momento se dijo que había falta, o sea, hay cosas que no se anunciaron en ese momento, que era el desarrollo, cómo íbamos al desarrollo, cómo íbamos al proceso de producción en Venezuela, y que y se hicieron todas esas críticas, ¿no? Y que ves que no hay resultado alguno, y al final estamos hoy ya a casi 2 meses de esa decisión, un mes y 30 días, mes y 15 días, mes y 20 días. La efectividad, un mes y 15 días. Hoy no te alcanza el dinero, la inflación sigue subiendo, no pudiste, la caída petrolera, lo que se va anunciando es que la caída petrolera sigue aumentando, o sea que vamos a tener menos ingresos, y esa es la realidad que nos está pasando. Entonces, un país que tiene las riquezas que tiene, que no debería estar pasando por esta situación, ¿no? Bueno, pero es que además de todo, como tú lo decías, cuando te referías a lo de las sanciones, nosotros tenemos que hacer memoria. No es que a partir del año 2017, 18 fue que empezó a no existir productos en Venezuela y tal. La caída de la producción del país es de muchos años atrás, pero no podemos olvidar que pasamos todo el 2016 y 2017 haciendo cola para conseguir comida. En el interior de la República, en la frontera sobre todo, en los estados, Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo, etcétera, no había nada. Después vino aquella conversión de la quitada de los ceros de los bolívares, cuando pasamos al bolívar fuerte. No pudieron con el bolívar suerte, igual no conseguimos alimentos. Todo 2017 fue un año de cola, de gente buscando productos, y ahí sí se hizo nacional porque llegó a Caracas. Y este año 2018 exactamente ha sido igual. O sea, como tú decías, no es un problema de sanciones, es un problema de que el país no está produciendo lo que se requiere. Si tú no produces en tu casa, pues no tienes capacidad de consumir. Igual pasa con un país. Si tú no produces, no lo puedes hacer. Y el tema petrolero, que es algo progresivo, no es del último año, de los 2 últimos años, sino que PDVSA hace mucho tiempo se tomó la determinación, estando Hugo Rafael vivo, de que PDVSA dejara de ser una industria para producir petróleo y dar un soporte de ingreso al país importante, y pasar a ser de todo. Sí, además tú sabes que el año pasado, cuando yo era jefe de la fracción de la unidad, fuimos a una visita a Brasil, ¿no? Con el tema del Plan Real y la reunión que se hizo en la Fundación Cardoso para ver todo el Plan Real, y ahí se aprovechó y
y se hicieron reuniones en el Congreso y con diputados. Entonces, cuando uno empieza a ver la realidad de Brasil, lo que ocurrió en Brasil, empieza a ver cosas, las similitudes que hay en los casos, ¿no? Que es que se utilizó en el caso de Venezuela PDVSA, pero en el caso de Brasil a Petrobras. Y Petrobras porque es una empresa estatal. ¿Y cómo se utilizó ese recurso para vender una ilusión en el continente? Entonces el recurso de PDVSA y de Petrobras se utilizó para vender un plan ideológico en el continente y que usaron más o menos las mismas características. Lo único que en Brasil las instituciones no fueron tan tomadas por el PT como aquí sí fueron tomadas por el PSUV. Y allá ha habido juicio, ha habido investigaciones, hay responsables, se va a un proceso electoral, ya comenzó el proceso electoral y los brasileños dieron un vuelco completo. Cuando tú ves hoy la raíz de la crisis de Venezuela es que tenemos menos ingresos, es que no producimos y que no tiene sentido lo que está ocurriendo. Y que además, entonces el gobierno, además que anuncia ese aumento, entonces lo único que ha logrado el gobierno con esas medidas es acabar con el salario de los venezolanos, es desmejorar la situación laboral de los trabajadores. Un trabajador, en vez de tener derechos progresivos, aquí vamos para atrás. Entonces tenemos un gobierno que hoy no quiere respetar ningún contrato colectivo, porque después que tomó esas decisiones, entonces ahora no hay como son mesas de trabajo, pero no están dando respuestas. Claro, son tienes que respetar el contrato colectivo. Claro. Tú estás deteniendo dirigentes sindicales. Ahí ya entiendo que el de anoche, que de la cementera, lo liberaron esta mañana. Lo liberaron. Pero estás hablando de que han metido presos médicos, a enfermeras, a dirigentes de trabajadores. Cuando empiezas a ver, ese es el cerco que intenta tener el gobierno. Hemos tenido conflictos laborales toda esta semana, en Sidor, en PDVSA, en lo de los cementos, en todo el tema de salud, la crisis que ha habido por la lucha de las reivindicaciones laborales, por la lucha de que ese salario no alcanza, de que hay unos contratos, de que hoy nadie tiene seguro, de que hoy hemos ido hacia atrás con los derechos laborales. Tenemos que ir a una pausa y cuando regresemos seguimos conversando sobre el tema. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos los sábados, RCR los invita a consultar al doctor político. Es toda la población venezolana la que debe asumir el tema de la pobreza, cargarse emocionalmente para efectivamente trabajar, buscar solución. Luis Enrique Alcalá es el doctor político que se aproxima a la política como arte de carácter médico. Todos los sábados a las 12 del mediodía, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Por cierto, quería comentar que hoy había movilizaciones convocadas por el Frente Amplio en varios estados del país para la defensa de los derechos humanos y obviamente exigiendo justicia por el caso de Fernando Albán, que hay alguna explicación del gobierno. Y estoy viendo aquí ya varias imágenes en Caracas frente a la Fiscalía. Estoy viendo imágenes de Monaga, vi imágenes de Mérida, digamos que en Anzoátegui también vi una imagen por aquí, bueno, y así en varias partes del país. Estoy aquí corriendo la página, pero no quería dejar de mencionarlos porque la semana pasada se los decía, no dejemos de organizarnos nunca para reclamar nuestros derechos. Sé que es una palabra que no gusta, pero me voy a volver repetitiva con el tema.
y es importante también, hubo en la Fiscalía en el Zulia, también en Fetrapure, también había una movilización el día de hoy. Y esas muchas cosas que están ocurriendo en el país que uno tiene que dedicarse a verlas en el Twitter, porque lamentablemente no la vamos a ver en los noticieros, pues quería como resaltar que eso es lo que hay que hacer. En cada uno de los sectores, está bien para tocar el tema de la basura aquí en Caracas, hay que organizarse para reclamar, hay que visibilizar el problema y entender que solamente cuando logramos estructurarnos y avanzar todos juntos, pues podemos obtener algún resultado. El gobierno es ciego, sordo y mudo, cierto, pero nosotros tenemos que decirle al gobierno que a pesar de ellos ser ciegos, sordos y mudos, cual Shakira, nosotros seguimos siendo ciudadanos que estamos dispuestos a mantener nuestra lucha en la defensa de los derechos que están garantizados en la Constitución Nacional. Sí, es que ese es el día a día está en eso, ¿no? En que hay que luchar, en que todos esos derechos están en la Constitución, y yo creo que de ahí está una referencia que es la Constitución, el cual tomo cómo debemos organizarnos para defenderla. Mire, que hay un tema con la Constitución. Por ejemplo, esta Constitución sí se hizo en el 99, la intentó imponer una parte del país, pero después del 2007, como dijo un artículo una vez de Gerardo Blay, esa Constitución fue consensuada por todos los venezolanos, porque en ese momento quienes la habían propuesto querían reformarla de nuevo, y quienes no estábamos de acuerdo se defendió, y desde ese momento esa Constitución empezó a ser como de verdad el contrato social y el pacto social de los venezolanos. Hoy esa es la realidad. Hoy ¿qué dice esa Constitución? Que los derechos son progresivos, que ahí es el derecho al trabajo, el derecho a la remuneración, que usted tiene derecho a tener un sistema de salud de calidad. No, además que hay una cosa importante, que la progresividad de los derechos laborales es irrenunciable. Ni siquiera el propio trabajador puede renunciar a ellos, porque así lo establece la Constitución, y eso es importante que quede claro. Entonces, aquí el gobierno con esas medidas que lo que han hecho es empobrecernos, que ahí, y yo insisto y lo repito, se acabó el matrimonio, el oasis, la expectativa que había con esa medida ya terminó. Aquí entramos a la realidad después de un mes y medio. La realidad es que 1.800 bolívares no alcanzan para nada, que hoy de nuevo comenzó la inflación a subir, o la hiperinflación a subir, que no hay ninguna medida que busque resolver eso en el mediano o corto plazo. No hay medidas de incentivos de producción. ¿Dónde están las producciones? ¿Dónde están las empresas que se están reactivando? Yo, como lo digo, si usted agarrara hoy, decidiera, consiguiera los recursos, le diera la seguridad jurídica a los empresarios para que vinieran a producir en Venezuela, y mañana se decide, vamos a reactivar toda esa empresa privada que está hoy paralizada. Cuando vayas a subir los breques para prender, no hay electricidad para aguantar eso. No hay servicio de agua para aguantar. Ese es la realidad. Sí, nosotros vamos a una reconstrucción de país. Es que estos señores no acabaron de verdad. No es un tema de cliché, de discurso. Es que de verdad han acabado poco a poco, con el país, con la infraestructura, con su economía. Entonces, pero para no salirnos del tema económico y laboral, hoy la lucha, ¿por qué la gente está protestando? Porque no le alcanza la plata, porque no lo tiene, porque no hay la plata, no te alcanzan los derechos laborales, no tienes derecho a la salud, con todo este rollo que tenemos con la calidad del agua, el tema de la basura, que creo que ya tenemos a cada área al aire para que introduzcan. Sí, ¿no? Era otro tema, que es que en medio de esto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Tenemos durante más de 2 años, 3 años, una crisis eléctrica en el país, una crisis de agua que se ha venido profundizando, pero poco a poco ves que esa crisis va llegando a cada uno de los servicios. El tema de la basura va y viene, pero en los últimos días las decisiones que se han tomado, sobre todo aquí en la ciudad capital, ve las montañas de basura que hay en toda la ciudad, y que la concejal Kadri Rondón, que es concejal del municipio Libertador, ha estado haciendo seguimiento, y la queríamos llamar para tocar un poco el tema, ¿no? Aló. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, concejal? Muy bien, ¿ustedes cómo están?
Aquí, bien, gracias. Bien, bueno, no, un poco eso, ¿no? Todos hemos visto cómo están las calles de Caracas, las escaleras, los barrios, los callejones llenos de basura, donde además, bueno, no hay alcalde en la ciudad. Yo creo que si hacemos una encuesta, creo que el 95% de la ciudad no debe saber quién es el alcalde de Caracas o si hay algún tipo de alcalde. Y bueno, ¿qué se está haciendo desde el municipio? ¿Qué estás haciendo desde el Consejo Municipal? Usted que es concejal del municipio Libertador, ¿no? Sí, bueno, nosotros de verdad que en los últimos días hemos tenido la peor imagen de la ciudad de Caracas. De verdad que antes hubo crisis con el tema de la recolección de los desechos sólidos en la ciudad, pero esta vez, mira, no tiene parangón la situación que estamos viviendo, ¿no? Caminamos por las calles de la ciudad y conseguimos literalmente gusanos, pero años de gusanos en las escaleras, en las principales avenidas de la ciudad, porque los desechos sólidos pasan hasta 15 días sin ser recolectados por la empresa Supra Caracas y no hay respuesta, ¿no? La alcaldesa Erika Farías decía yo en estos días que tiene la actitud de Shakira, ciega, sorda y muda frente al problema de la basura. Frente a esto, el tema de los camiones, que no existen la capacidad de las compactadoras, pues no hay el número suficiente para el recorrido de las rutas de recolección, aunque ayer, bueno, la alcaldesa hizo un show aquí en la Plaza Oleari, donde aparentemente existen 10 camiones tipo Torondoy, de acuerdo a lo que lo vi, unos vehículos amarillos que supuestamente van a venir a solventar el problema. Pero este es un tema que se repite cada cierto tiempo, porque desde la Cámara Municipal de Libertador hemos aprobado créditos importantísimos durante todo este año, y es para reinsertar los camiones, para repotenciar camiones, y siempre ha sido el mismo problema. ¿Sí? Sería bueno saber, Kadari, si en efecto son 10 camiones más Torondoy o queso paisa, como los quieran llamar, yo no sé técnica de camiones, pero eso soluciona el problema de Caracas, porque este gobierno se la pasa en un goteo. En estos días en Chacao, Baruta, Latillo, que si dieron una patrulla y 3 motos. Bueno, hermano, para lo que está el choreo en este país, donde solamente por mi casa se han metido como en 3, 4 apartamentos. Bueno, eso no es lo que te va a solucionar el problema, te pregunto. Y tú lo dices, han aprobado créditos y créditos. La gente en Caracas puede tener alguna expectativa de que además de limpiar las jardineras y arreglar las autopistas, donde ellos viven, que es donde se presenta el problema de salud, van a recoger la basura. No, evidentemente que con 10 camiones no se soluciona el problema de la ciudad. En la última me doy cuenta de Jorge Rodríguez, antes de que entregara la alcaldía, existían 116 camiones en el año 2015, 2016. 116 camiones. Ahorita que usted me diga que hay 20, 30 camiones, pero evidentemente que no se cumple con la capacidad no hay la capacidad para cumplir con la ruta de recolección. Claro, igualmente existe una triste decisión con el tema de la planta de transferencia de las mallas. Se decidió el triunvirato de la basura en Caracas, pues la alcaldía de Caracas y el Ministerio de Ecosocialismo, que esa planta es clausurada o va a ser clausurada y no hay una alternativa. O sea, clausuran esa planta y no plantean una opción distinta. No plantean una opción distinta hasta ahora, y lo que están haciendo, porque evidentemente no hay proyecto, no hay algo que hayan presentado a la ciudad. De hecho, nosotros desde la Cámara Municipal lo solicitamos y enviamos una comunicación al ministro Eric Rangel para que nos informara cuál era la alternativa y cuál es el plan de una vez que se transfiere esta planta, porque evidentemente que también creo que hay que hacerle justicia a la comunidad de Las Mallas, pues que ha vivido con ese foco de contaminación por años. No podemos trasladar ese problema de Las Mallas al resto de las parroquias de la ciudad, que es lo que hemos visto en los últimos tiempos. Sí, hay unas cosas, por ejemplo, para quienes nos escuchan, Supra Caracas, que es una empresa del Estado de 3 accionistas, ¿no?
Alcaldía de Caracas 33%, 33% del Ministerio del Ambiente y 33% del gobierno del Distrito Capital. O sea que están en manos del Estado, completamente de ellos está la recolección de basura. Además tienen la estación de transferencia de Las Mallas, y también el Estado es el que tiene el monopolio y la operación del vertedero de basura Bonanza, lo más conocido como Bonanza. El tema de las estaciones de transferencia es que si tú no tienes estaciones de transferencia, la vida útil de esos camiones va a acabar pronto. Y lo que está ocurriendo, además de que no recoge la basura, de que 10 camiones no van a solucionar el problema, hace unos 5 años Caracas producía o generaba 2.200 toneladas de basura diarias, más o menos. Un camión de eso puede recoger entre 10 y 15 toneladas, depende del modelo, pero 10 camiones no van a solucionar nada, ni siquiera te da uno por parroquia. Por ejemplo, en Caracas son 22 parroquias, 10 camiones es la mitad de las parroquias, y lo que ha estado ocurriendo es que la misma alcaldía ha estado incumpliendo con las ordenanzas, con la vista gorda de la Guardia Nacional, de la Policía y del Ministerio del Ambiente, con las estaciones de transferencia que han improvisado, que han hecho en algunas etapas, como la de la Yaguara, que hicieron una estación de transferencia en un terreno atrás de los estacionamientos operacionales del Distrito Capital, donde ahí a cielo abierto tenían una estación de transferencia. Entonces, creo que eso es un tema que hay que hacerle seguimiento, que la concejal ha estado haciéndole seguimiento, y que los venezolanos y los caraqueños no nos podemos quedar callados. Y en todo el país, aquí nos esté escuchando, todo el país más o menos está en la misma situación o peor, ¿no? Claro, pero es que además, y me perdonan que me meta en esto, pero los estoy oyendo a ustedes dos, que bueno, no tiene oyéndolos en tanto a Kadari como a ti, en este tema ya hace mucho tiempo. Y se me vino a la mente el caso de Nervis Villalobos, y dije yo, bueno, si este tipo compró casa en España, tiene urbanizaciones, todo, cuando usted esté en su casa y se pregunte por qué no hay un camión de basura, por qué no tenemos electricidad o por qué no tenemos agua, simplemente piense que si que era un viceministro, se llevó todos los dólares del mundo y tiene hoy en día convertidos a euros todas las propiedades en euros del mundo, ¿dónde está el dinero? Cuando piensen en que no hay agua ni electricidad, piensen en Nervis Villalobos. Recuérdelo y diga, ay, Nervis, si no tuviera cogido los reales, Kadari hubiera podido avanzar en la alcaldía de Caracas en que se ejecutaran de verdad los proyectos para que pudiésemos tener plantas de transferencia y tuviésemos una planta de disposición final digna para los caraqueños. ¿Aló? Así es. Lo que se evidencia es de verdad una falta de planificación absoluta, y los recursos pues no son bien aprovechados al final. Tristemente los ciudadanos somos los que tenemos la peor parte, porque sufrimos toda la incapacidad de la alcaldesa en este caso. Claro, de la alcaldesa y de la corrupción del gobierno, porque hay que decirlo, o sea, la gente tiene que entender que parte de lo que estamos viviendo es producto de que aquí hay un montón de irresponsables, y pongo el caso de Nervis Villalobos, porque es el que está en el tapete en estos días. Bueno, ya tiene tiempo en el tapete, pero bueno, lo volvieron a aprender, que te lleva a la conclusión de que, señores, lo que nos está pasando es que estos tipos hicieron un arrase con el dinero de los venezolanos. Y entonces ahora hablan de sanciones. No, ellos nos sancionaron previo a nosotros cuando se cogieron los reales de los venezolanos. Pero además, ahí hay bueno, es que es lo que veníamos hablando, es que el gobierno quiere tener una narrativa que no es verdad. O sea, que esta crisis venía de hace mucho tiempo, y por la crisis y por su manera de actuar y por no respetar la Constitución y la ley, es que han conseguido sanciones, porque ellos creen que el mundo se maneja como ellos manejan aquí los poderes públicos, ¿no? Pero en el caso aquí de la concejal Kadari, ya para un poco terminar, bueno, ¿qué acciones hay que hacer? ¿Qué le dice a los vecinos que nos escuchan? ¿Qué debemos hacer para denunciar y organizarnos en términos de exigir el cumplimiento de ese servicio público, ¿no? Claro, que es lo que todos tenemos que hacer, y es bueno, en el caso de Kadari, ese contacto con los vecinos. Los venezolanos como ciudadanos necesitamos tener interlocutores para que se visibilicen nuestros problemas, para que el gobierno no sienta que bueno, sí, no nos atienden, estamos ahí llenos de basura, sin agua, sin luz, y no pasa nada. No, sí pasan cosas, y tienen que haber voces que reclamen, que exijan el cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución. Adelante, Kadari. Ok. ¿Aló? De todas maneras, creo que perdí la conexión por aquí, pero estamos aquí pues siempre dispuestos a participar y a colaborar para que
el ambiente en Caracas y la responsabilidad de la ciudadana alcaldesa y su falta de apego y de capacidad de resolver nuestros problemas, y siempre está evidenciado por los que... Así es, vea. Muchas gracias, Kadari. Bueno, seguimos en contacto. Así es. Bueno, y ya pudimos hacer, aquí volviendo al tema inicial, ya pudimos hacer contacto con el diputado Alvarado para hablar un poco del tema de la inflación, todas más estas consecuencias. Durante la asamblea esta semana se discutió la ley del Banco Central, y un poco también lo que ha venido ocurriendo, parte de las consecuencias, y ahí eso es lo que iba a hablar del tema de las sanciones, porque aquí hablamos y se nos olvidan cosas. Una de las primeras cosas que el gobierno hizo en desconocer a la Asamblea Nacional fue en la entrega del presupuesto de la Nación y rendir cuenta. La Constitución es clara y dice que es competencia de la Asamblea Nacional aprobar el presupuesto de la Nación, que debe ser presentado por el Ejecutivo, y la ley refiere que tiene que ser antes del 15 de octubre. Hoy estamos a 18 de octubre y por tercer año consecutivo la República de Venezuela, la Nación, no tiene un presupuesto de la Nación aprobado por la Asamblea Nacional. Y en las primeras de cambio en el 2017, cuando hubo la controversia de la comunidad internacional pronunciándose sobre la crisis en Venezuela, una de las cosas que se hacía referencia era a las competencias de la Asamblea y el poder manejar el presupuesto y el endeudamiento, ¿no? Y creo que es parte para que el diputado Alvarado nos hable un poco de ello. Bueno, todo lo que ha hecho la Asamblea en términos del seguimiento de los aportes. Vamos a salir de la inflación y entramos en el tema presupuestario. Para no enredarnos, Ángel, vamos primero con la inflación. Muy bien. Esa, que es la cotidianidad. Bueno, saludos Liliana y Stalin, un placer estar con ustedes y a todos los que nos escuchan. Gracias. Bueno, en primer lugar, Venezuela ya tiene por mes número 12, ¿no? Ya que estamos con la secuencia de hiperinflación. Este mes le picamos una tortica a la hiperinflación. Algo muy lamentable. Venezuela está en el libro de las peores hiperinflaciones en este momento. Y como decía Stalin, en los últimos 2 meses, agosto y septiembre, los precios se han multiplicado por 10. Es decir, pues se le ha agregado un nuevo cero a los precios en los últimos 2 meses. Entonces, bueno, por un lado le quitan 5 ceros y por otro lado la economía le pone un 0 más. Y como hemos advertido, la hiperinflación hay que resolverla primero y después cambiar las monedas, quitarle 0 a las cosas y no al revés, como lo está haciendo Maduro, ¿no? En segundo lugar, la hiperinflación venezolana interanualmente es de 488.000%, es decir, 500.000%. Y esto hace que sea la hiperinflación más grande registrada en la historia durante 12 meses. La peor hiperinflación siempre se habla de la de Hungría, la de Zimbabue, pero esa no fue una inflación a niveles tan altos como la venezolana durante 12 meses seguidos. Entonces, la venezolana se configura como la peor hiperinflación de la historia y esto hay que recalcarlo muchas veces. Venezuela está viviendo un proceso extremo que solo ha ocurrido 50 veces en la historia de la humanidad y bueno, y eso es responsabilidad directa de no tener un presupuesto nacional, no tener ley de endeudamiento, manejar el Banco Central como si fuera la caja chica del gobierno. Y los fondos para fiscales. Fondos para fiscales, que Venezuela, mira, Liliana, tú que conoces tanto esto, ¿no? Es que no haya presupuesto en el país, eso hace que se configura como el acto de corrupción más grande de la historia, porque es que todos los impuestos de los venezolanos, la renta petrolera, las deudas que contraen en bolívares, todo eso, bueno, se maneja sin ningún control, se maneja a completa discreción, se gasta sin ninguna aprobación del pueblo, que en definitiva para eso se crearon los parlamentos, para conocer los presupuestos, para conocer los impuestos y para que los dinero del pueblo se gaste bien en lo que el pueblo ha decidido a través de sus representantes. Y cuando uno dice, bueno, ¿por qué Venezuela tiene una hiperinflación y la economía se ha contraído a la mitad durante el gobierno de Maduro? Bueno, básicamente por este desorden fiscal, este desorden monetario que nos ha traído esta situación de colapso económico que estamos viviendo todos los venezolanos. Yo quería comentar, a mí me gusta mucho para que los oyentes nos tengan claro. Yo siempre le digo a la gente, mira, el presupuesto nacional es como cuando tú vas a construir el presupuesto de tu hogar, donde hay un papá, una mamá que trabajan, un hijo que también trabaja y entre todos, 4 o 5 salarios, establecen un presupuesto en enero. Bueno, ¿cuánto va a ganar cada quien para pagar el colegio de la chama, el seguro, la comida de los niñitos, etcétera? Porque hoy en día en Venezuela las familias nos apoyamos entre todos. O sea, hoy en día hay una comuna en el hogar que es la que permite el financiamiento del presupuesto familiar. Si el papá pide los reales de todo el mundo y no explica a nadie en qué lo va a gastar,
Es un poco lo que hace Nicolás Maduro. Aquí nos sacan los reales de los bolsillos a todos. Él gasta los reales y nadie sabe en qué se gastó, pero la conclusión al final es que los chamitos no pudieron ir para la escuela, que no hay seguro, que no hay cómo arreglar el carro, que no hay para comprar la medicina, porque el papá se echó unos tragos de más, pues, y acabó con los reales que había en la casa. Entonces, la gente tiene que entender que el presupuesto no es cualquier cosa, rige lo que permite que un país crezca, se desarrolle y pueda tener algún tipo de control inflacionario. Totalmente, Liliana. Y además, ese papá borracho le pega a los hijos, los tira a un piso 10 y después quiere que esos hijos le paguen la factura de los whisky que se tomó, de la borrachera el día anterior, con aumento de tarifas, aumento de la gasolina, aumento de impuestos, sin consultarle ni siquiera a la familia. Estoy de acuerdo contigo. Ángel, nosotros tenemos que ir a un corte, pero queremos seguir contigo porque no hemos terminado. Con mucho gusto. Okay, vamos al corte y ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:48. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues la mayor variedad de hortalizas, verduras y frutas frescas al mejor precio de Caracas y puedes pagar con punto de venta o efectivo. Prueba y comprueba. Lo que buscas lo tienes los viernes y sábados en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música. Participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Sí, aquí regresamos contigo en la última parte del programa. Está en la llamada, está el diputado Alvarado, y solo para un breve resumen, Alvarado decía, bueno, que en los últimos 2 meses ha aumentado los precios más del 10%. Entonces, 10 veces, o sea, se ha multiplicado por 10 veces cada uno de los precios de las cosas. Eso se traduce en cuando va la angustia de la familia, la angustia de la gente, cuando bueno, vas a buscar el cartón de huevo y no consigue, la cosa está... Si se consigue está en 400 o 500 en algunas partes. La carne, la charcutería, que ya bueno, ya casi que eso no es parte del plato de la comida. En eso se traduce esa mala política, y que lo que hemos visto es insistir en controles y en pasarse por encima a la Constitución y a la ley, ¿no? Ahora, a mí me gustaría comentar contigo, Ángel, porque para mí eso es un tema bien importante. En el acuerdo que ustedes hicieron ayer en la comisión, ¿no? Tengo entendido, el punto 3, obviamente ese presupuesto es nulo, no fue aprobado por la Asamblea Nacional, y hay que recordarle a los que nos están oyendo, Ángel, que en el año 2016 el presupuesto fue aprobado por el tribunal. Así es. Por la Sala Constitucional, señores. Imagínense ustedes la Sala Constitucional aprobando el presupuesto. Sí, totalmente, Liliana. Y lo peor de todo es que en Venezuela no hay, el presupuesto es una ley, para quienes nos escuchan, que debe ser aprobado por el único que aprueba leyes en el país, según la Constitución, que es la Asamblea Nacional. Y esa ley, bueno, tampoco se conoció, porque ni siquiera hubo un proyecto. Es decir, pues el dinero se gasta a mansalva en este momento. Prácticamente más del 90% de los gastos de funcionamiento del Estado son emisión de dinero del Banco Central, o sea, dinero que se crea de la nada, que se manda por allí a los ministerios, pero que no es producto de la recaudación de impuestos, de la producción petrolera, de las exportaciones del país, y eso dinero buscando bienes en la economía es lo que genera la inflación. Entonces, cuando uno se pregunta, cuando ustedes se preguntan por qué los precios suben, la culpa no es del charcutero, del panadero, del comerciante, que al final está sufriendo la inflación como todos nosotros, porque tiene que reponer inventario y está sufriendo lo mismo, sino al final es un banco central que envileció, que destruyó la moneda venezolana.
imprimiéndola, así emitiéndola. Ustedes tocan también en el acuerdo la parte del endeudamiento, que para mí, lo voy a leer rapidito, ponen en el acuerdo del tercero, declarar que cualquier operación de crédito público emanada del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico 2019, del plan operativo anual o del proyecto especial de endeudamiento será nula conforme a la Constitución y al artículo 80 de la ley. Esto incluye cualquier operación de endeudamiento que involucre la emisión de deuda o canje de la misma realizada por entes privados, organismos multilaterales o cualquier gobierno extranjero. Y a mí me parece que esa parte es bien importante. Totalmente, Liliana, porque lo que ha pretendido el gobierno en los últimos años es pagar deuda emitiendo deuda. Evidentemente una persona que le quita prestado al prestamista para pagar la tarjeta de crédito, una tarjeta de crédito que tienes que pagarla al 20% y el prestamista te cobra 20% semanal o 50%, evidentemente es un esquema en el cual tú vas a terminar en la quiebra. Y eso es lo que hace el gobierno, pide prestado para pagar. Y así poco a poco, en ese esquema que nos ha metido el gobierno, no lleva a otra cosa, sino a perder los activos de la República. Y eso es precisamente lo que ha hecho con Citgo, lo que está haciendo con PDVSA, que ya no contento con emitir más deuda, empieza a empeñar los activos, las joyas del país, las prendas del abuelo, como se dice coloquialmente. La morocota. Y en ese sentido, las morocotas, y eso, bueno, nuestra defensa en este momento es preservar el patrimonio de la nación, porque evidentemente los gobiernos pasan, pero el Estado queda, el pueblo queda, y nuestra lucha es que esa riqueza de los venezolanos, ese patrimonio no se pierda por un gobierno despilfarrador y corrupto. Ángel, ¿será posible, le estoy diciendo a Stalin, que podamos hacer un programa la semana que viene? Ese tema de presupuesto no lo podemos dejar pasar por debajo de la mesa. Cuando no hay presupuesto hay más corrupción, no hay control y los negocios fluyen. Así es. Y eso la gente lo tiene que entender. Y me encantaría que tú, que lo puedes hacer coloquialmente con Stalin, pudiéramos dedicarle un buen rato del programa a hablar del tema aterrizado al ciudadano. Encantado con ambos hacer ese programa. Dale, entonces Dale, estamos pendientes. muchas gracias, Michelle, Ángel. un beso. Cuídense. Igualmente, chao. Bueno, ya estamos terminando el programa. Aquí nos está haciendo seña César que tenemos que César, terminar. por cierto, no hemos dado las gracias a la radio, a César, a Nestaria, gracias a todos ustedes que permiten la libertad de expresión, que la gente se entere. Lo hicimos al final, pero lo hicimos. Así es, bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. El próximo jueves haremos ese programa de presupuesto y que tenemos que seguir luchando y en resistencia, que sí vamos a poder. Por cierto, los entrenadores del IND, lo leí. del Ministerio de Deporte de La Vega, tienen 3 meses sin pago. Le quieren recordar al gobierno que ellos también tienen familia y tienen que llevar comida para la casa. Los dejamos, los queremos mucho. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.